Bienvenidos. El día de hoy queremos hacer un recuento de lo más importante de este año que está por terminar, el 2015. Sin duda alguna hay muchas cosas que rescatar, aprender y otras que nos van a impactar para el próximo año de 2016. Para poder hacer este recuento hemos invitado a Daniel Rivera por parte de Ingenia Estudios de Opinión, quien nos va a ayudar a desglosar este año tan complejo. Daniel, bienvenido. Marco, qué gusto nuevamente estar aquí contigo para cerrar el año. Así es, estamos cerrando un año bastante complejo y empezaremos con lo político. Desde tu punto de vista, Daniel, ¿cuáles son los acontecimientos más importantes de este año? Sin duda las elecciones que hubo este año fueron un antes y un después, ¿no? Creo que después de haber vivido unas campañas de cierta forma pues bastante pesadas para todos nosotros, al tener ahora tal cantidad de spots, ¿no? de televisión, de radio, donde fuimos bombardeados en todo momento. Abrumador la cantidad de spots que les da la ley a los partidos políticos, ¿no? A final de cuentas, pues tenemos unas elecciones que son, desde mi punto de vista, bastante buenas. Me refiero yo en participación, hay más participación de la que hubiéramos esperado. Se respetan, a final de cuentas, los resultados, ¿no? Hay una certeza, pues, de que quien ganó realmente ganó y de que quien perdió realmente perdió. Eso inclusive va disminuyendo la famosa judicialización de los temas Sí, afortunadamente, ¿no? Sí, ¿no? Creo yo que hubo... a excepción de Colima, por lo menos más, en el caso de Sonora, vamos a hablar, lo que creo yo que hubo, pues, diferencias importantes en la opinión de la gente, lo cual evitó que hubiera una judicialización, como dices tú, claro, importante. Tenemos el caso de Colima, donde sí hubo un cambio realmente en la decisión que en teoría había tomado la gente del estado de Colima, y ahora, bueno, pasa a haber una elección extraordinaria en el mes de enero, pero me parece a mí que dentro de todo, vamos hablando un poco acerca más de lo local, creo que hay una certeza, pues, de que se logró una buena elección, ¿no? Desde el punto de vista institucional, esta elección probó la capacidad del nuevo INE, del Instituto Nacional Electoral, y a la vista de muchos pensamos que el INE ha sido rebasado, se le ha saturado de atribuciones, de un montón de responsabilidades que es muy complicado digerir, ¿no, Daniel? Yo creo que sí, creo que era una institución y un organismo público en el que la gente confiaba y que era eficiente en su proceso, y lo hicieron ya ahora algo completamente distinto, donde se vuelve una cuestión muy política. Vimos, pues, el caso del consejero presidente, que fue exhibido a través de los medios y a través de redes sociales. Y eso fue una treta de un partido totalmente, político, ¿no? Y vimos también, creo yo, el ejemplo claro del Partido Verde, que definitivamente se burló, pues, de la ley, ¿no? Violó una y reiteradamente la ley y no pasó absolutamente nada, porque todas las multas las ganó después en tribunales. Es correcto, y vemos ahora el caso del ex subsecretario de Gobierno Escobar, que es procesado, pero que al parecer ya está quedando fuera de toda responsabilidad. Toma un amparo y está impugnando el caso, está también recriminando a quien le generó la orden de aprehensión, y se perdió la bolita, y ahorita la discusión que quieren poner en medios es si tiene condiciones para regresar a ser subsecretario de nueva cuenta, ¿no? Entonces, me parece a mí que dentro de lo que pudimos rescatar como elección, me parece a mí que es esa la certeza de los resultados, pero lo que deja mucho que desear es la cuestión de los medios, ¿no? Cómo fueron totalmente, pues desde mi punto de vista, coartados en su libertad de expresión, y era un miedo totalmente de decir una u otra cosa porque no fueran a aplicarles una ley, pues, que es básicamente una ley mordaza durante la época de elecciones. Muy rígidos los criterios. Totalmente, ¿no? Y al mismo tiempo siendo bombardeados a diestra y siniestra por los spots de los diferentes partidos políticos, ¿no? Ahora, el resultado le beneficia al presidente Peña Nieto a nivel federal, ¿no? Saca la mayoría cómoda con sus aliados el Verde, con sus aliados el PANAL. Sin embargo, pues fue una gran decepción también los partidos de oposición, no lograron imponer su agenda. Ahí también me gustaría comentarte el caso del PT, ¿no? Que vimos en un principio que no alcanzaba su registro, y ahora al parecer ya
con la elección en Aguascalientes de un distrito Milagrosamente federal. se da de baja un distrito. Así es. Y meses después, Totalmente. con 13,000 votos. 12,000 votos 12,000. logran en Aguascalientes, en el distrito 1 de Aguascalientes, y logran mantener su registro, ¿no? Entonces, creo que ahí también es un pendiente que debe de tener todo el aparato electoral de ver exactamente o de poder decidir exactamente cuándo un partido tiene derecho al registro o no. Tal vez en materia de resultados lo más destacado es la entrada en acción o entrada en escenario de Morena, ¿no? Sí, que totalmente. se queda con prácticamente el Distrito Federal, ¿no? Sí, y el gran perdedor, pues definitivamente el PRD, ¿no? PRD. Que pierde varios puntos en su fuerza electoral, y como decías tú, definitivamente al momento de tú pulverizar esa oposición, pues lo que provoca es que el partido en el poder, en este caso el PRI, y el presidente de la República, pues tengan una mayoría en el Congreso, una mayoría relativa, y que pues puedan seguir empujando o puedan seguir manejando la agenda que le conviene al presidente. En caso Sonora se da una segunda alternancia, ¿no? Primero gana el Partido Acción Nacional al PRI y ahora gana el PRI Acción Nacional. Digamos, la contienda pareciera ser que fue de menos a más. Claudia Pavlovich entra muy por debajo del candidato Javier Gándara del PAN y finalmente logra rebasarlo y ganarle por un margen de, ¿cuántos son? 7 puntos. 7 puntos, que es un margen bastante importante. Acordémonos que cómo estábamos en estas fechas el año pasado, ¿no? Donde había realmente una incertidumbre en el PRI de quién iba a ser el candidato. Se decía que el senador Gándara tenía las mayores probabilidades. Incluso las encuestas que salían en ese momento lo ponían a él como quien aseguraba la victoria del PRI. El único que podía asegurar la victoria. Quien aseguraba la victoria. Y pues vimos realmente un trabajo muy fino de quienes apoyaron a Claudia Pavlovich. Definitivamente obtuvo el apoyo de personajes importantes en la Ciudad de México que le permitieron ser la candidata y que a final de cuentas hace una muy buena campaña y logra llegar a rebasar a Javier Gándara, que sin duda también empezaba muy arriba en las encuestas al ser el candidato oficial y tener todo el apoyo del aparato gubernamental en ese momento, pero con una buena campaña y al momento de asociar corrupción y la cuestión económica, pues se convierte realmente en una excelente candidata y alcanza y rebasa. Aquí la diferencia pareciera ser, Daniel, es la disciplina estratégica de los mensajes de uno y otro. Así ¿no? es. Y creo yo que Javier Gándara en un principio, o me parece a mí desde mi punto de vista, no tuvo una estrategia muy clara en el sentido de qué iba a pasar si empezaba a perder votos. Pues no creo que él estaba o se sentía muy cómodo. Fue una campaña como de ganador, ¿no? Administrar la ventaja. Muy plana, ¿no? Exacto. Muy plana, que no prendió, que no manejó temas pues que realmente a la gente la motivaran a salir a votar. Y pues obviamente teniendo el desgaste del gobierno anterior que supo capitalizar muy bien el PRI y su candidata, donde pues realmente empezaron a sacar pues un montón de cosas que la gente se empezó a dar cuenta o fue más evidente pues en los grandes casos de corrupción. El otro gran cambio se dio aquí en Hermosillo, ¿no? Con una ventaja por parte del Maloro sobre Damián Cepeda, también importante por arriba de los pronósticos, ¿no? Ahí definitivamente creo que hubo una división, creo, en el partido, en el poder en ese momento, en el PAN. Damián Cepeda pues definitivamente no era el candidato del alcalde en ese momento, Alejandro López Caballero. Creo yo no se le respetó pues a él como, vamos a decirlo, jefe máximo del partido en la ciudad, pues el derecho a poder poner o buscar poner a su candidato idóneo. Y pues en ese momento, al no haber una cohesión en el partido, pues Damián sí realmente fue rebasado por muchísimo por Maloro. Ahora llegamos, finalmente gana Claudia Pavlovich, toma las riendas del Estado. Y recientemente acabamos de vivir un evento muy importante en el Congreso con la aprobación del presupuesto 2016, donde 4 diputados locales de Acción Nacional votan junto con el PRI para sacarlo adelante. Recordemos que Claudia Pavlovich llega al gobierno con una mayoría en el Congreso, llega arrasando totalmente la ciudad de Hermosillo, por ejemplo, y la ciudad de Obregón, en los 2 grandes municipios del estado. Sus diputados son completamente rojos, entonces pues llega con una fuerza política bastante importante. Se presentan pues lo que normalmente ocurre en cualquier cambio de gobierno, siempre ha ocurrido,
Ocurrió cuando pasaron del PRI al PAN y ocurre ahora que pasan del PAN al PRI y ocurre en todos los estados, donde pues se encuentran con que las cosas no eran como todos hubiéramos querido, sino que realmente hubo pues llegan realmente a abrir la cloaca, ¿no? Y darse cuenta de todo lo que había ahí adentro. Y pues para poder rescatar el día a día del Estado, se solicita una deuda extra. Hay un tema también ahí en el agua muy importante que creo yo ha sido, no ha sido pues bien manejado en este caso. Y a la cuestión del aprobar el presupuesto, pues hay pues yo creo es muy claro que hay una división en la bancada panista, ¿no? Otra vez una división dentro de la Acción Nacional. Así es. ¿No? Yo creo que nunca ha vuelto a haber cohesión, pues, ¿no? Creo que tienen ya bastante tiempo que está separado el partido. Desde la elección, ¿no? Pues probablemente desde antes, ¿no? Yo creo que desde antes cuando la clase política en el poder, que no eran panistas de toda la vida, pues, el PAN es un partido muy tradicional, que llegan al poder y empiezan a imponer, pues, su agenda, pues los panistas de otra visión pues se sienten relegados, se sienten dejados afuera, y creo que ahí es donde se plasma perfectamente la separación del partido. Muy bien, estamos hablando sobre un recuento del 2015. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Regresamos con ustedes para seguir hablando sobre el recuento de este año 2015 con Daniel Rivera. Daniel, y en la parte económica, ¿cuáles crees que son los eventos más importantes de este año por terminar? Pues yo creo que hoy, de hecho, hay un evento muy importante que cierra un año de muchísima especulación y de muchísima pues incertidumbre económica, ¿no? Todo el año se estuvo manejando un inminente incremento en las tasas de interés por parte de la Fed estadounidense. Hoy pues, finalmente hay un aumento en las tasas, pero creo que ha estado marcado por ese nuevo impulso que está tomando la economía americana, que viene paralelo con una baja en los precios del petróleo a nivel mundial y con una obvia baja en las estimaciones. Durante todo el año lo vivimos del Producto Interno Bruto nacional, ¿no? Me da la impresión, Daniel, que en la economía vamos de menos a más, ¿no? Como que está empezando a crecer la economía, pero otra vez vamos a tener tasas de crecimiento del 2, 2.2, 2.4 según los especialistas, ¿no? Se hizo una gran, vamos a decir, expectativa con la cuestión de las reformas estructurales, sí, que recordemos que ya tienen tiempo, o sea, no sucedieron ayer, ¿no? Exacto. Sucedieron en el 2013, ¿no? Básicamente ahí fue donde se concretaron. Esperábamos ya ver reales resultados, pues, o que el mexicano promedio realmente sintiera en sus bolsillos que había un crecimiento. Que eso era muy difícil, ¿no? Las reformas tardan. Obviamente, pero nos las vendieron tan bien como la salvación de México, sí, literalmente, que pues ahora, cuando vemos que los resultados no son pues así tan tangibles en este momento, pues hay una decepción en la parte económica a nivel nacional y una depresión en la economía. Viéndolo también desde otro punto de vista, pues estamos muy bien en comparación de otros países a nivel Latinoamérica, de nuestro mismo tamaño de economía, vamos a decirlo así. Es chistoso, el gobierno siempre compara con quien tiene ventaja, ¿no? Así es. Se agarra a los que están más fregados y nos compara con eso, pues hoy estamos bastante bien. Pues la realidad es que a nivel mundial no está mal México, pues, ¿no? Se sigue siendo una de las economías más importantes a nivel mundial, sigue siendo una economía que crece marginalmente, pero sigue creciendo. Creo yo que lo que tiene ahorita muy frenado al país es la cuestión de los precios del petróleo. Recordemos que nuestra economía está muy petrolizada y que los ingresos del gobierno en gran medida son en el petróleo. Que es otro gran tema que se le plantea al gobierno. El gobierno, la única cifra que creció fue la captación de ingresos vía los impuestos. Así es. O sea, y que compensó en alguna medida la caída de los ingresos petroleros, pero que le quitó capacidad de compra de la economía al mercado interno, y eso hizo que también la economía no respondiera como se esperaba. Y muchos han planteado echar para atrás algunos temas de la reforma fiscal y el gobierno se ha negado rotundamente, ¿no? Hay un tema muy fuerte que esa reforma fiscal le ha pegado al pequeño y mediano empresario en gran medida, ¿no?
creemos, o creo yo, desde mi punto de vista muy personal, que se ha ido ahogando al mismo contribuyente que siempre se había... Algunos inclusive dicen que los arrojaron al mercado informal, ¿no? Así es. Entonces, pues creo yo que una combinación de una miscelánea fiscal para el año que entra un poco más, vamos a decirlo, más light o que le quite realmente o que deje de apretarle el cuello al empresario, pues creo yo que ayudaría mucho a que esa economía se vuelva a expandir. Sin embargo, no pasó, ¿no? Prácticamente hicieron un asunto ahí de deducibilidad menor. ¿No? Básicamente se pasó esquema, lo ¿no? mismo, pues, ¿no? Y ahora entra un esquema fiscal de mayor supervisión por parte del SAT, porque entra la contabilidad electrónica, Claro. donde el SAT va a tener todos los elementos para hacer una supervisión total de los ingresos y egresos de las Claro, empresas. y no personas. solamente con cuentas mexicanas, sino también con cuentas extranjeras, donde Se pues, está cerrando el círculo. Se está cerrando y realmente, pues digo, la realidad es que los impuestos son algo que uno no puede escaparse de ellos, pero pues realmente se buscaría que quien tuviera más pagara más, ¿no? Y no... Ahora, lo destacable es el control de la inflación, ¿no? Estamos en niveles históricos de una inflación anualizada del 2.2, Sí. 2.3%, ¿no? Reflejo también de un crecimiento bajo, o sea, Exacto. no va junto con pegado, como dirían por ahí. Y creo yo que también tiene mucho que ver el tema de la gasolina, que se mantuvo estable durante todo el año. Desaparecieron las alzas Desaparecieron mensuales. las alzas mensuales, hubo una alza fuerte al principio, el año que entra también esperaríamos una alza fuerte al principio, pero los precios de la gasolina se mantuvieron bastante, no bastante, sino se mantuvieron estables, y pues eso también ayuda a tener una inflación baja aunado a un crecimiento también bajo, ¿no? El otro tema que en este año, digamos, irrumpió fue la volatilidad del dólar, ¿no? Sí. Llegó a crecer, al igual que muchas otras monedas se depreciaron de forma significativa, ¿no? Así es, y mucho que ver con lo que comentábamos al principio, que es la incertidumbre de una economía americana que está creciendo, que se está recuperando después de una de sus peores crisis, o probablemente la peor crisis, que es la del 2008, se recupera, empieza a crecer otra vez, y eso hace que los temas inflacionarios en Estados Unidos empiecen a ser una preocupación, y el banco, la Reserva Federal, empiece a tomar o empiece a especular con tomar medidas en ese sentido de aumentar las tasas de interés, y en ese momento es cuando pues, los capitales se empiezan a ir otra vez hacia la moneda del dólar. Así y es. Eso provoca pues un aumento en el La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los criterios de política económica dice que el dólar en el 2016 estaría alrededor de 15.90. Yo creo que es una muy optimista apreciación, ¿no? Ya está ahorita pues pegando en los 18 pesos. Y pues no, yo no veo un escenario donde por lo menos en los próximos 6 meses o quizás el año que viene podamos volver a niveles de Prácticamente todos los especialistas 16. Hablan alrededor de los 17, ¿no? Un sí, poquito yo creo menos, que sí. Un poquito más, ¿no? Hay que recordar siempre que en esta época del año hay más presión también sobre Exacto. la moneda, y que siempre aumenta pues un porcentaje importante para volverse a recuperar a partir de febrero, es donde empieza a volver a bajar, pero pues básicamente ahorita es bastante especulación y bastante atrevido poder pronosticar algo, porque pues, la realidad es que no se sabe exactamente qué va a pasar. Ahora, la mala noticia para Sonora es su crecimiento económico. Según los datos del INEGI, Sonora no llegaría ni al 1% de crecimiento este año, ¿no? Muy por debajo inclusive de la economía nacional. Y comparado como habíamos tenido años anteriores de alto crecimiento, muy superior a la media nacional, ¿no? Pues creo yo que nos va a afectar bastante. Creo que hay un tema también ahí en la cuestión fiscal, el tema fronterizo, que también está empezando a pegarle a los estados como Sonora, que tienen una importante pues, industria maquiladora que dependía pues, de ese tipo de cuestiones fiscales, donde no pasaba nada, donde no te cobraban impuestos por importación y exportación. Y creo yo que en este momento pues sí está resintiendo la economía estatal esta cuestión. Hay que recordar también que hay un año de mucha incertidumbre electoral, entonces la parte política también viene a afectar
la cuestión económica, y pues que hay pues realmente una falta de dinero circulante en el Estado importante en este año, y los que tienen los negocios pequeños, medianos o grandes, pues se han dado cuenta que no ha sido un año muy bueno en la cuestión económica. Así es. Sin embargo, hay una buena noticia, que es el presupuesto estatal. Se logró una cifra histórica, alrededor de 54, 55 mil millones de pesos, principalmente un crecimiento en las aportaciones federales, Sí. en las participaciones, y con esta autorización de un financiamiento adicional de 5 mil, estamos hablando que el gobierno estatal ejercerá un presupuesto histórico entre 59 mil y 60 mil millones de pesos. Pues básicamente, ¿no?, casi 30% más que en años anteriores se había ejercido. Entonces, pues esperemos o veremos qué tan eficientes son este nuevo gobierno en poder invertirlo, o sea, no vamos a decirlo gastarlo, sino invertirlo en cuestiones que provoquen una mejoría en la economía ese es el tema, estatal. ese es el debate. Nadie le tiene miedo per se al financiamiento siempre y cuando tengamos la capacidad para hacer frente. El tema es dónde se invierte. Si se invierte en la operación, ese dinero se va. Exactamente. Si se invierte en infraestructura productiva, pues ese dinero nos regresa y se multiplica. Pues ¿no? precisamente en esta semana se está presentando el Plan Estatal de Desarrollo, y creo yo que ahí es donde pues vamos a tener un norte más adecuado de a dónde se va a ir esa cantidad de dinero y qué inversiones está planeando hacer el gobierno del Estado para pues volverle a meter esa gasolina a la economía estatal, y que pues obviamente el Estado nuevamente vuelva a estar en los primeros lugares. Eso me da la impresión que nos queda de ver el gobierno estatal en explicarnos exactamente cuál va a ser su estrategia de crecimiento, esos recursos históricos, cómo los va a utilizar para darnos mejores resultados. Me parece que esta aprobación del presupuesto tiene que ir sumado un plan bastante claro, bastante transparente, Sí, que nos permita saber dónde van los recursos y cómo podemos darle seguimiento a esas metas. ¿no? y haciendo una conexión con el tema anterior que manejábamos de política, pues creo que va a ser un momento ya muy importante donde el gobierno estatal va a tener que dejar de hablar del gobierno pasado y de lo que sucedió y empezar a concentrarse en qué va a hacer ahora para sacar a Sonora del lugar Termina donde una está. etapa e inicia la etapa de los resultados. Exactamente, ¿no? Y ya es una etapa donde va a haber pues un recurso importante, donde ya el recurso no va a ser, digamos que un pretexto para poder no invertir o no hacer las inversiones que se deben, y donde la cuestión política tiene que pasar ya a un segundo término, claro, y ser el crecimiento económico lo principal. El tiempo de los resultados. Así es. Muy bien, estamos con Daniel Rivera, estamos hablando del recuento 2015. Regresamos en un momento más con ustedes. Estamos hablando del recuento del año 2015 que está por terminar con Daniel Rivera. Daniel, en la parte social, ¿cuáles son los eventos más destacados que tú ves a nivel estatal y a nivel nacional? Creo yo que toda la cuestión de lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa y todo lo que sucedió con este nuevo grupo de la OEA que vino aquí a México y que vino a tumbar básicamente lo que se había dicho, ese malestar social que se vio durante este año por cuestiones de corrupción o los casos de corrupción que salieron. Detonó la indignación de la gente. Pero no va más, ¿no? Creo yo que si bien fue una flama que se prendió a principios de año, finales del año pasado, principios de este año, ya ahorita ya no va más allá. No generó movilizaciones, generó una mala opinión para el gobierno en general. El presidente está en sus niveles de popularidad más bajos de la historia. Y de los cuales ya se está recuperando, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo más impresionante. Pero no todo significó que la gente saliera a calles, que hubiera reivindicaciones, un programa. Lo hizo en un principio, pero no pasó nada después de eso, pues, ¿no? Digamos que esa inconformidad social que hubo en un principio o que se manifestó, pues la dejó de haber, ¿no? A mí me sorprendía en su momento que hubiera manifestaciones de ese tipo aquí en Sonora, cuando
pues yo no las recordaba, ¿no? Excepto con la cuestión de la guardería ABC, yo no había visto que temas se tomaran pero muy aquí. pequeñas, ¿no? Digo, sí volvieron a salir, por ejemplo, los estudiantes a protestar. Que no había pasado, no había sucedido. Pero todavía a niveles bastante pequeños, ¿no? Sucedió en su momento y ya no lo volvimos a ver. No fue un tema que se haya tomado o que alguien haya tomado como bandera aquí, por lo menos aquí en Sonora, y que le haya dado un seguimiento importante. Igual a nivel nacional se ha ido apagando el tema poco a poco. Sí. Creo yo que se comentaba en estas fechas que el año que entra, que viene el Papa Francisco, se va a retomar, creo yo, ese tema. Va a ser un tema importante, el de los desaparecidos, ese es un etcétera. tema que le preocupa al gobierno, ¿no? La venida del Papa Francisco, ¿no? Y sobre todo porque ya no hay esa certeza de qué es lo que se va a decir y hacer. Y creo que eso puede alimentar una parsimonia que siento yo hay ahorita en este momento con los temas sociales, ¿no? Más finales de año, pues las prioridades empiezan a ser otras, pues. Y creo yo que la cuestión económica se vuelve una prioridad y la cuestión social se deja de lado, malamente, porque una puede ser consecuencia de la otra. Así es. Y me da la impresión que también este año fue el año del hastío de la gente contra la corrupción. Sí. O sea, si algo nos puso otra vez las campañas políticas en el centro del debate, es un Estado, un gobierno corrupto, con instituciones corruptas. Sobre ¿no? todo la percepción ¿no? La percepción de corrupción me parece a mí que está muy alta. Las acciones del gobierno no abonan a esa percepción. Vivimos la exoneración de parte del secretario de Función Pública. A eso me refería, ¿no? Cuando una Secretaría de la Función Pública que estuvo desaparecida, que no tenía titular, que prácticamente ya no existía, se retoma y hace pues realmente ridículo de salir a, entre comillas, investigar al jefe y sale a decir que está exonerado, ¿no? Entonces, creo yo que volvemos al tema de que quienes están en el poder de repente se ciegan ante él y no entienden que no entienden lo que está sucediendo y lo que está viendo la gente, y piensan que con ese tipo de acciones pueden pues paliar o pueden cambiar la opinión de la gente con respecto a quienes están en el poder. Se propuso un sistema anticorrupción que prácticamente nadie entiende. Así es. Que para implementar tiene que ser un reglamentado, una serie de leyes secundarias. Que está ahí dormido, ¿no? Y que se piensa que si bien nos va en el 17 o en el 18 Así se podrá es. implementar, ¿no? Sí, creo yo que... No traen apuro, ¿no? Los políticos No. en implementar nada. El tema de la corrupción, creo yo que lo habíamos visto nosotros en encuestas y en sondeos. Si bien siempre había sido preocupante, nunca había sido un tema realmente que cambiara decisiones, ¿no? Se daba por sentado pues que todos los políticos eran corruptos. Pero en esas elecciones la corrupción fue una bandera muy importante que se manejó en muchos estados, incluyendo Sonora, y dio resultados, ¿no? Lo que decíamos también al principio del programa, al combinar la corrupción con el malestar económico y con que la gente ya no tenía para poder comprar comida y veía cómo sus gobernantes se hacían millonarios, pues se volvió realmente un tema que pegaba en la sociedad. Hay muchos especialistas que dicen que el tema de la corrupción no es un tema que hace necesariamente daños a los gobiernos en turno. Cuando esto se suma a la falta de resultados, a la descalificación, es cuando la corrupción se hace daño. Se vuelve un caldo de cultivo muy importante para el descontento social. Pero te repito que a final de cuentas se queda ahí, no va más allá y no vemos pues líderes realmente sociales que estén moviendo a la gente, claro, o que haya temas que realmente tengan a la gente ahorita pues con una agenda social importante. Se presentaron también los datos de la evaluación de la pobreza que se hace cada 2 años, datos que prácticamente reflejan que no hay cambios. Así es, y que pues si no avanzamos es que estamos yendo hacia atrás. Mientras, ¿no?, todos los países de América Latina han avanzado en el combate a la pobreza, México está prácticamente estancado con 54, 56 millones de gentes en pobreza. Y peor todavía, que el gran esfuerzo que se hace o que se pretendió hacer por parte del gobierno para acabar con el hambre, con la cruzada por el hambre, pues también nos damos cuenta que no tiene los resultados esperados y que se ha invertido muchísimo dinero y que no han tenido
pues que no han logrado sacar de la pobreza alimentaria a la gente que está sumergida Da en la ella. impresión que los programas y la estrategia social ya dio de sí, pues que ya hay necesidad de cambiarla, pero tampoco se ve voluntad de hacer un cambio importante. Pues no se ve por lo menos un cambio de estrategia, ¿no? Creo yo que... Es lo mismo más un poquito más, ¿no? Sí, y creo yo que te digo, y es lo que comentábamos ahorita, que no están dándose cuenta que no está funcionando. O sea, se engaña solo el mismo gobierno pensando que sí está funcionando y que debe de dársele continuidad al programa. Hoy entra Meade, un secretario que tiene un perfil más técnico. Sí. Se esperaba algunos cambios importantes, pero ya tendrá un mes y medio y no nos ha dicho cuáles los cambios que va a ejercer sobre la secretaría, ¿no? Pues creo yo que debe ser más un cambio de estrategia que de personas, ¿no? O sea, si solamente cambiamos al secretario, pues no veo yo que haya resultados solamente porque quien firma los papeles se llame de otra manera. Debe de haber un cambio en la estrategia como tal de combate a la pobreza. Es un tema que sigue pendiente en nuestro país. Cambiando un poco de giro, toda esta parte que hablábamos, Daniel, de la indignación, de la frustración, pues fue capitalizado en este proceso electoral por los independientes, ¿no? Que entraron en escena, ¿no? Nuevo León, Culiacán, Jalisco, ¿no? Sí, hay una llamada fuerte de atención, lo hemos platicado en programas aquí, en Los Opinadores, hay una llamada fuerte de atención a los partidos políticos porque la gente está viendo ya en los independientes una opción viable para aplicar su voto en ese sentido. Entonces, si los partidos políticos no empiezan a tomar esas preocupaciones sociales, lo que decíamos ahorita, ese malestar y esa indignación y pues esas causas que realmente tiene la gente, si ellos no lo toman, hay un nicho muy importante para los independientes y creo yo que el 2018 va a ser la consolidación, sin duda, de esos candidatos independientes. Dependerá mucho el desempeño que tengan, por ejemplo, el Bronco en Nuevo León, ¿no? Sí y no, fíjate, creo yo que si bien la gente está poniendo la atención, creo yo que es más el malestar con los políticos realmente que lo que estamos esperando que realmente funcione, ¿no? Yo lo hago mucho la comparativa con lo que sucedió con Fox, pues, ¿no? Si bien desde un principio se veía que probablemente no iba a ser un buen gobernante por sus formas, por sus modos, pues a la gente no le importó, o sea, como quiera, era tanto el hartazgo que se fue por ese lado, y creo yo que con los independientes también. Ahí tiene una reserva. Creo que va a haber creo que a la gente se le va a olvidar si el Bronco gobierna bien o no, cuando lleguen los mismos políticos de siempre a decir las mismas cosas de siempre en el 2018 y van a volver a ser una opción viable. Lo lamentable es que los partidos como que no han dado el acuse recibido pues de este Pues golpe, es que no, ahorita básicamente no hay razón por la cual no, ¿no? O sea, ellos siguen recibiendo la misma cantidad o más dinero que la que recibían anteriormente, siguen funcionando de la misma manera, siguen siendo los mismos instrumentos, entonces... pues si no estás teniendo una consecuencia de tu mal actuar, pues no hay un castigo, pues realmente en ese sentido, ¿no? Y hemos visto también otro año más donde se empieza a consolidar esta democratización de la información a través de las redes sociales, ¿no? Ahí están creciendo, ¿no? Ahí está la gran herramienta social que debemos de estar utilizando, ¿no? Y que por más esfuerzos que ha habido en el sentido de querer acotarla y de querer pues meterle reglamentación, pues siguen siendo aún en este momento un espacio libre de expresión y de movimiento con todo lo que ello implica, ¿no? Lo bueno y lo malo. Exacto. Totalmente. No hay... Al no haber una reglamentación, pues también se dicen muchas cosas que no son ciertas, se utiliza como arma y como herramienta para difamar y hacer pues muchísimas cosas, pero pues creo yo que es preferible que sea así a que sea controlada. Pero ya nadie puede menospreciar el impacto que está teniendo. Así es, opinión, ¿no? y las redes sociales han tumbado secretarios y han tumbado pues, directivos en el gobierno, ¿no? Porque realmente... pues se volvieron una forma de comunicación muy importante. Encuestas que nosotros hemos hecho nos hablan de que
cada vez la penetración de los teléfonos inteligentes es mayor, por lo tanto la presencia de redes sociales también es cada vez mayor. Pues ese grupo de jóvenes que ya son nativos tecnológicos van a poder votar en el 2018, se están volviendo cada vez pues, más adultos. Y su referente va a ser lo que aparece en las redes sociales. Y su principal método de obtener información son ya hoy por hoy las redes sociales, ya no son los medios tradicionales. Entonces, las redes sociales, quien no entiende que cada vez se vuelven una herramienta más importante, pues está condenado a no entender la situación social en el país. Así es. Estamos hablando sobre un recuento de este año por terminar 2015 con Daniel Rivera. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso en este programa especial del recuento 2015. Es pertinente hacer un corte de caja para ver cómo terminamos este año y después ver cómo vamos a enfrentar el próximo año. Y para eso invitamos a Daniel Rivera. Daniel, en términos generales, ¿cómo valorarías tú el año 2015? Creo yo que es un año en general bueno, ¿no? Es un año donde el saldo, creo yo, es más positivo que negativo al final de cuentas. No por ello dejar de mencionar que falta muchísimo por hacer en todos los sentidos. Nos falta, no solamente el gobierno, a todos los que estamos participando en esto. Nos falta combatir la corrupción en el día a día. En general, de lo bueno, ¿qué es lo que tú destacarías? Yo creo que pues hasta cierto sentido, que el país se mueve, ¿no? El Estado se mueve, la ciudad se mueve, avanzamos, pues, despacito, pero avanzamos. Creo yo que las cuestiones más básicas están, pues, ahí puestas. No hay nada por qué echarle tampoco los cohetes al cielo, pues, ¿no? Pero creo yo que en general nuestro estatus se está moviendo, pues no estamos estancados por una economía, estable. Así es. Con un crecimiento incipiente que pareciera ser que se va a mejorar con el crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Sí. Una estabilidad fiscal que también no se ha incrementado demasiado el déficit para hacerlo inmanejable, ¿no? En general una inflación controlada, que esa es una de las cosas más perniciosas. Sí, principalmente sin crecimiento, pues, ¿no? A final de cuentas, te digo, las variables macroeconómicas siguen siendo de cierta forma estables. Y a lo mejor hay que destacar estas famosas rondas de ventas relacionadas con los pozos petroleros, la capacidad de explotación, que se hacen por primera vez en la historia de México a partir de la reforma, ¿no? Creo yo que nos falta un poco más para poder celebrarlas, ¿no? Creo yo que tiene que empezar a fluir la inversión y la operación de los mismos. La industria petrolera a nivel nacional está muy deprimida. Sí, es un mal momento, ¿no? A nivel mundial, pues obviamente también pero no tienes otro, lo tienes que hacer, Así ¿no? es. No te puedes... Y en los diferentes ciudades o comunidades que viven del petróleo o del gas en México, pues están ahorita realmente en una situación muy, muy mala, ¿no? Porque no hay inversión por parte de Pemex. Creo yo que falta ver realmente los resultados para poder echar las campanas al vuelo. Se habla de 23,000 millones de dólares que podría significar las nuevas inversiones en estas rondas que se están licitando. Creo que se aprendió a la mala con la primera licitación de la ronda 1, que fue un total desastre. La 1 ya nos salió más o menos bien. Sí, la ronda 0 es de Pemex, ¿no? La ronda 0 es totalmente Pemex, ahí sí no había para dónde hacerse. La primera licitación de la ronda 1 es en donde el porcentaje de campos que realmente se asignan es muy, muy bajo, y ya ahora en la licitación 3 de la ronda 1 pues vemos que fue 100%, 25 campos que fueron asignados, y donde pues se espera que ya a partir del año que entra pueda haber una mejoría o una inversión por lo menos, y se empiece ya a mover la economía en ese sentido. Entonces creo que el panorama hacia adelante es bueno. O sea, creo que, pero pues al final de cuentas siempre la hora más oscura es antes de que salga el sol, pues, claro, ¿no? Entonces, si bien el panorama es bueno hacia adelante, creo yo que ahorita es, en general, pues por decirlo, bueno, pero de forma mediocre. ¿Y lo malo que destacarías que nos pasó mal? Yo creo que ahí sí a nivel estatal yo diría, pues toda esa
cuestión de corrupción que hemos visto, ¿no? Donde ha sido ya un tema, pues que creo yo que al sonorense le va a empezar a cansar, o que creo yo que al no verse, o si no vemos en el tiempo corto una consecuencia de, pues ya el estar bombardeados con ese tipo de noticias, pues creo que a final de cuentas nos va a empezar a hartar, pues, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. Cuestiones también, pues, negativas, que no se ha resuelto el tema de Ayotzinapa que habíamos platicado al principio. No hay realmente un avance hay en este versiones momento. encontradas sobre la verdad histórica, ¿no? Totalmente. Una tragedia de la guardería ABC que 6 años después sigue exactamente en la misma situación, donde no hay nadie responsable que esté pagando por lo sucedido. Y pues en general creo yo que ese es lo que vería yo como malo, pues, a nivel local y a nivel nacional. Y si habláramos del ciudadano, ¿qué cambios tú has percibido? ¿Seguimos siendo igual? Porque en general se nos tacha de muy criticones, de muy molestos, Sí. pero muy pasivos, que conocemos poco nuestros derechos y ejercemos nuestras obligaciones con mucha timidez, ¿no? Pues hay un tema de que el activista de sillón, pues, ¿no? Que hoy por hoy es cada vez más importante y que donde expresamos nuestras opiniones o donde nos inconformamos, pero pues solamente con nuestros pulgares, pues, ¿no? A través de nuestros medios electrónicos. Creo yo que hace falta, si bien el tema del activismo social o electrónico es importante, pues hace falta también llevarlo a la práctica y mejorar nosotros como ciudadanos en ese sentido, donde no solamente hablemos de forma anónima a través de las redes sociales, sino que también pues le pidamos cuentas a nuestros gobernantes y también pongamos nuestro grano, no granito, sino granote de arena en nuestra vida diaria, pues, ¿no? En general, las organizaciones intermedias de la sociedad, cámaras empresariales, de profesionales, como que han, ¿cómo te podría decir? Como que es muy tímida su participación en la agenda pública, ¿no? O sea, muy esporádica, con posiciones no tan firmes y no tan constantes, ¿no? Creo yo que falta que agarren los temas que realmente le importan a la sociedad y los lleven a la palestra pública. No solamente las cámaras empresariales, los sindicatos también, Sí, por sí, ejemplo, quienes agrupan a diferentes personas. Aquí en el caso de Hermosillo, pues las uniones de usuarios, todo este tipo de asociaciones que aglomeran a ciertas personas, pues tienen que llevar esa voz hacia los gobernantes y hacia quienes toman las decisiones para que puedan cambiar las cosas realmente, tanto en Sonora como en México. Me da la impresión que nos cuesta mucho agruparnos, ¿no? Confiar en nosotros mismos, ¿no? Las encuestas lo reflejan, que hay una gran desconfianza de unos con otros, ¿no? Totalmente, y nos hace falta, si bien lo vimos, por ejemplo, hace unos años con el tema de los malnacidos, por ejemplo, que tomaron una bandera muy importante que fue la cuestión de la tenencia o la cuestión del común, y donde realmente aglomeraron a mucha gente, donde realmente lo llevaron, tuvieron una fuerza y una voz importante. Pero el día de hoy, cuando vemos cuestiones de incrementos en impuestos, incrementos en tarifas de agua, incrementos en muchas cosas, pues no hay esa misma cohesión y no hay ese mismo grupo de gente que esté pareciera ser abogando que estaban por asociados ello. pues a temas políticos, ¿no? Pues De digo, coyuntura. esa es la impresión o la percepción que se da, porque no hay una congruencia con los temas que se están manejando. Entonces, creo yo que es importante que no solamente sean esas llamaradas de inconformidad social que sean lideradas, sino que debe de ir más allá, pues, ¿no? Debe de ir debe de llevar la voz de la gente hacia las esferas públicas y que sean escuchados, pues, o que seamos escuchados todos. ¿No te da la impresión que estamos como que en un proceso de transición donde las nuevas generaciones, los milenarios, con nuevas formas de pensar, con habilitados de todo este bagaje tecnológico,
están como que empezando a tomar control y que van a ser cada día más importantes y que la otra generación como que se está apagando poco a poco, ¿no? Una transición tranquila pero firme, ¿no? De la Creo forma yo de que, pensar. que hay mucha expectativa en ese sentido, ¿no? En el sentido de los millennials que llegan o llegamos pues ahora a otras posiciones, pues ver qué es realmente lo que va a pasar y si no se va a quedar en lo que decía yo ahorita, en un activismo de sillón, donde nuestras armas pues nada más sean las redes sociales y no haya realmente un cambio o no nos atrevamos a ser partícipes y ser protagonistas de ese cambio y nos quedemos pues nada más viendo qué es lo que está pasando con las generaciones anteriores que siguen teniendo pues el poder y la toma de decisiones. Como que falta algo que detone, ¿no? Algo que nos haga que todas esas ideas se consoliden en una realidad, ¿no? Así es. Falta la acción de, ¿no? Falta ir más allá del discurso, ir más allá de la protesta o de alzar la voz, es el tomar acciones y ahora sí ser protagonistas de lo que esperemos pues sea un cambio generacional importante. Bueno, podríamos, si te parece, concluir que el 2015 no fue tan mal año, fue un año de estabilidad económica, donde logramos superar unas elecciones sin mayores conflictos, algunos detalles, pero no que no pusieron en riesgo nuestra institucionalidad democrática, donde las reformas estructurales empiezan a tener cierto impacto relativo, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la energética, la financiera, donde empieza la economía como que querer levantar motores, ¿no? Elevar motores, la potencia, probablemente con un 2016 mejores condiciones, donde hay controles sobre la inflación y donde tenemos todavía pendientes como el tema de la pobreza que no hemos avanzado, pero también tenemos hoy nuevas formas de comunicarnos democráticos como son las redes sociales que nos permite hacer el debate, o sea, como que es un proceso que nos permite pensar en un 2016 mucho mejor que el 15, ¿no? Creo que lo resumiste perfectamente, la visión de este año que está concluyendo y del año que entra. Yo agregaría nada más en que tenemos que ser partícipes de ese cambio. No podemos seguir quedándonos en las gradas viendo el juego suceder. Si realmente queremos que sucedan las cosas, tenemos que participar y tenemos que ser, tenemos que ser protagonistas del cambio. Tenemos Porque que lo que se está jugando mano. es nuestro futuro, el de nuestros hijos, Así ¿no? es. No más, no menos. Y hay un panorama, por lo menos creo yo, mejor que en el 2015. Creo yo que en el 2014 sí decíamos, el 2015 sí iba a ser peor que el 2014 porque se sentía una inestabilidad fuerte con los temas políticos, ¿no? Con los temas económicos. Creo yo que en el 2016 se ve un mejor panorama, por lo menos. Y así también lo reflejan los indicadores económicos y las expectativas de los especialistas, ¿no? Ya México se necesita pues mejores años que los que hemos vivido. Pues muchas gracias, Daniel. Espero que les haya sido útil este recuento 2015. Lo que buscamos es tratar de destacar lo más importante para entender lo que sucedió y estar preparados para lo que viene en el 2016, que esperemos que sea un año de crecimiento, de estabilidad y de mejores noticias para todos los mexicanos. Yo soy Marco Paz y los espero aquí en la próxima edición.